Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión sobre farmacovigilancia o el Departamento de Farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Esta sesión está incluida, o digamos que es una sesión preliminar a un curso online sobre farmacovigilancia. Es un curso online dirigido a profesionales sanitarios y este año celebramos la 32 edición de este curso. Es un curso que llevamos haciendo desde el año 2010 ya, intentando que sean 2 ediciones al año. El curso, como digo, va dirigido a profesionales sanitarios en general. Tratamos aspectos generales sobre reacciones adversas, aspectos sobre la farmacovigilancia, cómo funciona la farmacovigilancia, causalidad de medicamentos. Y no es un curso especialmente dirigido a la industria farmacéutica, pero como sabemos que es un tema que interesa a muchos, siempre nos gusta hacer alguna sesión dedicada a ello, ¿no? a la farmacovigilancia dentro de la industria farmacéutica. Bien, como digo, este curso comenzó hace 14, 15 años. Es un curso que está organizado desde el Centro de Estudios sobre la Seguridad de Medicamentos de la Universidad de Valladolid. Y me gustaría mencionar a los primeros directores de este curso. El primero de ellos fue el profesor Alfonso Carvajal, que fue el primer impulsor de este curso y gracias a él pues el curso se desarrolló y fue director durante muchos años, ahora mismo está jubilado. Y el segundo director del curso, que fue el profesor Luis Martín Arias, que desgraciadamente ha fallecido hace unos meses. Entonces, bueno, no puedo dejar de mencionarles porque como mis predecesores pues lo merecen. Yo soy María Sainz, soy profesora de farmacología en la Universidad de Valladolid y he trabajado durante 17 años en el Sistema Español de Farmacovigilancia, así que es algo que conocemos bastante bien. Soy una de las tutoras del curso, además de dirigirlo, y otras de las tutoras somos 3 profesoras ahora mismo. Las otras profesoras son la profesora Esther Salgueiro, que es profesora de farmacología de la Universidad de Oviedo, también con muchísimos años de experiencia en farmacovigilancia, en el Sistema Español de Farmacovigilancia, a la cual agradecemos enormemente que esté con nosotros en este curso, y la profesora Esther Navarro, que es enfermera y colaboradora del Centro de Estudios sobre la Seguridad de Medicamentos también durante muchísimo tiempo. Además, Esther hace las veces de coordinadora del curso y hace muchas tareas de gestión. Bueno, el curso es un curso online, como digo, totalmente tutorizados. A las profesoras damos feedback sobre todas las tareas que mandamos a hacer. También hay algunas tareas que son autocorregibles. Y bueno, sin más, os voy a dejar con Esther Navarro para que ella nos presente a la ponente de hoy, a la cual agradezco mucho también que esté aquí dándonos esta charla. Y nada más, esperamos que os guste, que sea provechosa y que os animéis también a hacer el curso de farmacovigilancia. Esther, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas, una tarde de un jueves. Esperamos que la actividad que hemos preparado os resulte interesante. Voy a presentar muy brevemente a Bárbara porque luego se presentará un poco más ampliamente ella misma. Bárbara es Regulatory Pharmacovigilance and Quality Senior Manager en SOVI SL, donde supervisa actividades regulatorias de farmacovigilancia y calidad en España y Portugal. Tiene el máster de farmacovigilancia y farmacoepidemiología de la Universidad de Alcalá de Henares y es docente en el curso especialista en farmacovigilancia de la Universidad Autónoma de Madrid. Y en la Universidad de Barcelona también ejerce de profesora. Yo creo que lo mejor es que ya te presentes tú, Bárbara, ¿te parece? Sí que anticipo que las dudas, lo mejor será que las dejemos para el final, ¿vale? Bárbara va a hacer su exposición durante unos más o menos, no sé cuánto habrás preparado, Bárbara, 30-40 minutos, más o menos. Y bueno, pues todas las dudas lo mejor es que las planteemos por el chat
Si alguno quiere comentarla vía oral, la quiere decir en voz alta, me avisa, levanta la mano, hay un muñequito allá abajo de lo que es esta plataforma que de levantar la mano y yo le puedo autorizar a que active el sonido y nos la dice de viva voz. Si no, puede ser todo por el chat. Y al final tendremos un ratito para aquellos interesados que a lo mejor quieran saber un poquito más sobre el curso que ya nos ha comentado un poquito María al principio de farmacovigilancia, desde el cual organizamos esta clase. Podrán preguntar cosas, no sé, alguna duda que podáis tener o si tenemos entre nosotros alguno de los inscritos ya de esta 32 edición, también puede aprovechar. Empezamos el martes y bueno, pues todavía las inscripciones están abiertas. Dejaré luego los enlaces con toda la información en el chat. Y ahora sí, Bárbara, yo creo que puedes empezar y te presentas un poquito más, de manera más amplia. Venga, genial. Pues nada, muchas gracias María, Esther, un gusto estar aquí de nuevo, como en otras ocasiones. Bueno, vengo a contaros un poco cómo es el día a día o la realidad de un departamento de farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Espero que os parezca interesante. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver, que esto lo hemos probado antes, que vaya bien. Por aquí y por aquí. Vale. Yo creo que se ve. Si me confirmas, Esther, que se ve bien. Sí, a veces tarda un poquitín en cargar, pero Vale. sí. Yo ahora sí que lo veo. ¿Sí? Venga. Que nos lo confirmen tú, María, ¿lo ves? Esther, ¿lo ves? Sí, se ve perfectamente. Sí. Vale, fenomenal. Venga. Genial. Vale, pues nada, un poco como ha dicho Esther, yo soy farmacéutica por la Universidad de Alcalá de Henares y bueno, pues empecé la industria farmacéutica pues haciendo unas prácticas y la verdad es que el departamento de regulatorio y farmacovigilancia me llamó bastante la atención y unos años después pues decidí cursar el máster en farmacopidemiología y farmacovigilancia pues un poco para pues profundizar un poco más y tener unos conocimientos más sólidos en farmacovigilancia. Yo trabajando en la industria farmacéutica, pues bueno, en estas empresas que veis aquí en la diapositiva, pues yo creo que ya hago 16 años más o menos en la industria farmacéutica y en este tiempo, pues bueno, he ido afianzando conocimientos a través también de asociaciones como la que os pongo aquí, AEFI, que es la Asociación Española de Farmacéuticos de Industria, donde actualmente soy la vocal de farmacovigilancia. Es una asociación sin ánimo de lucro donde nos reunimos profesionales de la industria farmacéutica, en este caso especializados en farmacovigilancia y bueno, pues es un punto de contacto importante donde compartimos pues experiencias y bueno, pues hacemos ese networking y aprendemos. Y bueno, como decía Esther, como a mí me encanta contar lo que hacemos y me encanta explicar y difundir la farmacovigilancia en todos los foros en los que tengo ocasión, pues bueno, pues soy docente en la Fundación Teófilo Hernández de la Universidad de Madrid, bueno, pues aquí también con la Universidad de Valladolid y luego también en Barcelona, en la Universidad de Barcelona y en algunas escuelas de negocios como el ICANN y CSIC. Pero bueno, no vengo a hablar de todo esto, pero para un poco que me conozcáis un poco, yo lo que os quiero contar y sobre todo que os vayáis de esta charla con una mentalidad más que conocimientos técnicos que luego ya os contarán y esto que ha comentado María del curso y demás, creo que hay que entrarle a la farmacovigilancia con una mentalidad, con un objetivo, con un mensaje y eso es un poco lo que quiero traeros hoy. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito sobre la realidad, sobre seguridad de medicamentos, cómo gestionamos los riesgos y luego, pues eso, un poco más a detalle, qué es lo que hacemos, con qué otros departamentos interaccionamos y cómo funcionamos dentro de la industria farmacéutica. ¿Vale? Entonces, un poco por empezar en lo que yo pensaba que era la farmacovigilancia cuando entré yo en este mundo, es que, bueno, pues tenemos aquí a nuestros pacientes que están perfectamente diagnosticados, están tomando su tratamiento, cómo se lo tienen que tomar, cuándo se lo tienen que tomar, solamente es ese medicamento, no toman otros medicamentos que les puedan interaccionar. Bueno, tenemos un poco el paciente modelo idílico, el que además puede ser representativo de tu ensayo clínico, donde no es un niño, no es una mujer que pueda estar embarazada, no es un paciente de edad
avanzada, polimedicado. Nada, tenemos un paciente adulto perfectamente controlado que toma un medicamento y experimenta un efecto adverso que el médico captura en, bueno, ahora ya es en formato electrónico, pero a algunos os sonará o lo habréis visto alguna vez, esto que es la tarjeta amarilla que nos enseñaron pues en la carrera y desde el principio, pues ahí se recogería absolutamente toda la información con todo lujo de detalles sobre la historia clínica del paciente, bueno, con todas las fechas de cuándo empezó a tomar el medicamento, cuándo le ocurrió el efecto adverso, y va a estar perfectamente cumplimentado y el médico lo iba a enviar, bueno, bien a la autoridad sanitaria, que obviamente pueden hacerlo directamente, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, pues lo mandan al laboratorio farmacéutico perfectamente cumplimentado. Nosotros haríamos pues este ejercicio de recogerlo, hacer el análisis causal, una revisión médica, lo prepararíamos ese caso y ya ese caso revisado con toda la calidad del mundo iría notificado a la autoridad sanitaria donde, bueno, pues se discutirían decisiones de seguridad pertinentes y ya estaría, ¿no? Y ese sería un poco el flujo habitual de cómo funcionaría la farmacovigilancia, que tampoco iba mucho más allá o que, bueno, sí, algún informe periódico y demás. Bueno, un mundo bastante tranquilo, ¿no? Y un poco pensando que el volumen no sería muy alto, porque además, como os pongo aquí, alrededor del 0,01% resultan reacciones adversas notificadas. Entonces, bueno, tampoco íbamos a tener mucho volumen. Y yo pensaba que en la industria farmacéutica vamos a funcionar así. Pero bueno, me gusta mucho poner esta diapositiva, porque esto es lo que tú crees, ¿no? Lo que uno pide y lo que le llega. Realmente la realidad de la seguridad de medicamentos y la realidad que vivimos en la industria farmacéutica no es así. De hecho, os pongo aquí, bueno, algunas noticias que voy buscando, voy leyendo, pues últimamente muy relacionadas con desabastecimientos, que no impacta directamente en farmacovigilancia, pero claro, si tenemos un paciente que está en tratamiento y no consigue su medicamento, pues se puede generar una situación ¿no? de empeoramiento de su enfermedad o que tenga que tomar un medicamento alternativo que a lo mejor pues, bueno, pues no le vaya tan bien o que haya problemas relacionados con la calidad del medicamento, como esta noticia que os pongo en la que se exigía retirar un ibuprofeno urgentemente. Bueno, puede haber otras alternativas, puede que otros no. Depende del medicamento que sea. Bueno, se pueden usar los medicamentos caducados o mal conservados porque a veces, bueno, como todas las personas, pues tendemos a guardar medicamentos en casa y tomarlos a lo mejor sin mirar la fecha de caducidad, ¿no? Y todos esos esfuerzos previos que hemos podido hacer para que el medicamento llegue al paciente en las mejores condiciones, pues luego una conservación posterior deficiente, pues puede hacer que se tomen caducados o mal conservados y, por supuesto, generar un problema de seguridad. Por supuestísimo, un problema importante de automedicación. Bueno, pues que como veis aquí, de causa sobre el sobreconsumo de medicamentos en nuestra sociedad, abuso de antidepresivos, bueno, pues que además pueden interaccionar con otra medicación, que no están controlados por los médicos y, por supuesto, también causar problemas de seguridad, intoxicaciones por fármacos en adolescentes con ideación suicida. Entonces, bueno, hay muchas otras situaciones que en un primer momento a lo mejor no tendríamos en cuenta, pero que son un poco la realidad de nuestro día a día. Esta noticia que os pongo, por ejemplo, de Voltaren, que es un gel que se ha utilizado durante muchísimo tiempo, bueno, pues información nueva de seguridad que va apareciendo, pues hace que resulte pues en nuevas recomendaciones para el uso seguro de estos medicamentos, como que las mujeres embarazadas no lo utilicen. En la siguiente diapositiva os he traído pues, de las más recientes notas de seguridad de la Agencia Española de Medicamentos que va publicando, y yo os animo a que miréis un poco la actualidad de todas estas notas, bueno, que incluso
en farmacias pues han pedido una retirada de pellets de testosterona y de estradiol que se estaban haciendo en una oficina de farmacia en fórmula magistral que no cumplía con los estándares de calidad adecuados y por supuesto no se podía asegurar que la calidad, seguridad y eficacia de los preparados fuera la adecuada y que se ponía en riesgo la salud. Entonces, momentos como estos pueden ocurrir como estas situaciones que también nos podemos encontrar como errores de medicación y esta parte de la izquierda me gusta mucho hablar sobre ella porque bueno, pues porque pone de manifiesto que hay toda una maquinaria detrás de desarrollo de medicamento, de ensayo clínico, de que esté todo controlado, de que los perfiles de seguridad sean lo más conocido posible y luego resulta que cuando llegamos a la parte del empaquetado los medicamentos se puedan confundir. Y aquí tenéis pues, ¿no? que el nombre se parezca mucho, que estéticamente la caja sea muy parecida y entonces sea una potencial fuente de confusión. Entonces, bueno, pues como veis aquí, han tenido que poner, ¿no? con un bolígrafo alergia para no confundirse con la loratadina. Pero no solo es este caso, podéis ver aquí otros que os traigo, pues un corticoide versus un anestésico local, que las cajas se parecen tanto que uno se puede confundir, tanto paciente como profesional sanitario, porque aquí en la derecha veis estos viales son tan pequeños que al final es muy difícil ver el texto y ver que no nos estamos equivocando, ¿no? O en estos viales tan chiquititos, estas etiquetas tan pequeñas, o bueno, ya veis aquí, esto es un antihipertensivo versus un antihipercolesterolémico, pues lo mismo. Al final uno se equivoca y además se puede equivocar en la dosis que está tomando. Bueno, el empaquetado también nos puede llevar a ciertos errores de medicación. Pero es que también nos encontramos con situaciones de este estilo, que ya esto lo habréis visto en muchos sitios, porque esto a veces sale en algunos foros, el que el paciente esté perfectamente diagnosticado, que tenga su receta y cuando llegue a la farmacia a recoger su medicación, pues todavía se utilizan recetas, sobre todo privadas, a mano, escritas, pues eso, que no se entienden bien, sobre todo, bueno, esta de arriba a la derecha es increíblemente complicada de leer, pero que dan lugar a confusión, pues como esta de la izquierda, que al final uno no sabe si pone lorazepam o clonazepam y por supuesto no es lo mismo. O un poco en la de abajo, bueno, después de dar algunas clases voy preguntando a los alumnos y entre todos parece que lo vamos descifrando. Pero bueno, a veces ¿no? los farmacéuticos nos encontramos con que a lo mejor eso, el paciente se está llevando el medicamento que no es, ¿no? Y entonces, pues aquí también hay un riesgo y puede generar un problema de seguridad el que haya estas confusiones. Pero no termina aquí, porque las falsificaciones de medicamentos están en aumento, las ventas mundiales de medicamentos falsificados superan el resto de los productos ilegales y como veis aquí en esta noticia es un negocio muy lucrativo. Las falsificaciones de medicamentos están a la orden del día y la verdad es que para la cadena farmacéutica y para los que trabajamos en los laboratorios farmacéuticos desde un punto de vista, por supuestísimo, de seguridad de paciente, pero sobre todo el intentar detectar dónde se están vendiendo falsificados, porque no pasan absolutamente ningún tipo de control, no se sabe qué composición tienen, pues claro, pueden generar muchísimos problemas. Y como veis, bueno, esta noticia sobre AliExpress, que al final están por todos los lados, en todas las plataformas y sobre todo en crescendo. Y muchas de los medicamentos más falsificados, bueno, de hecho la Viagra es el medicamento más falsificado del mundo, pero lo está empezando a seguir de cerca un medicamento bastante controvertido, que es este, que todos conocéis. Claro, si uno consigue el medicamento a través de los canales que no son los habituales y sin la supervisión de un médico, pues nos podemos encontrar con situaciones como estas en las que los pacientes pueden estar hospitalizados pues eso, por comprar inyecciones falsas, ¿no? Y entonces, bueno,
ya la OMS está emitiendo alertas sobre la falsificación de estos productos. Además, algunas farmacias lo han vendido sin receta, con lo cual sin ningún tipo de control y, por supuesto, se están empezando pues sí, a multar y a intentar controlar cada vez más. Es cierto que la realidad ahora mismo del control de falsificaciones pues es complicado, máxime cuando muchas farmacias venden online y hay venta fraudulenta por los canales, por redes sociales. Es cada vez un poquito más, más difícil de controlar y de hecho os traigo aquí un documento de la Interpol que la verdad es que es bastante interesante de leer sobre las operaciones que está haciendo la Policía Europea para intentar desarticular todas estos negocios paralelos que en un principio uno piensa que no existen, pero la verdad es que cada vez son más importantes y generan un problema de seguridad a los pacientes increíble, además de dañar la imagen de la propia empresa. Entonces, bueno, pues hay un esfuerzo que se está haciendo global para desarticular estas redes y estas mafias. Y podéis pensar, bueno, es que esto a lo mejor pues en farmacovigilancia, pues luego os cuento, pero sí que tenemos algunas herramientas para poder intentar de alguna manera contener esto. Obviamente esto es un trabajo compartido con autoridades y con policía, pero bueno, que es algo que está y que merece la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Y siempre que se diseñe algún tipo de medicamento y se valore la cadena de distribución, pues tener aquí presente en qué punto alguien nos podría falsificar. De hecho, con Ozempic parecía que no iba a pasar absolutamente nada, que era el fármaco más seguro del mundo. Y bueno, pues os traigo aquí un poco, es un extracto de la FDA, de su base de datos, en la que van recogiendo los efectos adversos y es de acceso público. España también tiene su base de datos que se puede acceder para tener información, pero bueno, esta es muy, muy intuitiva de manejar y poder buscar información de seguridad. Y bueno, pues como veis, todo este perfil de seguridad del fármaco pues cada vez se está conociendo más, se está estableciendo y vamos teniendo más información sobre el producto. Entonces, bueno, pues también esa información que se va dando es importante. Ahora lo hablamos un poquito más a detalle. Es importante que se vaya conociendo, que se vaya recogiendo y que la podamos ir comunicando. O sea, que si tenéis curiosidad sobre algún fármaco en concreto, pues podéis ir allí. ¿Qué más cosas nos pasan? Nos pasa falta de consenso. Y este es un claro ejemplo que os traigo del Nolotil, en el que, pues hace un tiempo el periódico de Telegraph pues salió con este titular un poco preocupante sobre, había habido casos de uso de Nolotil por parte de pacientes, sobre todo de Reino Unido, de Irlanda, de países del norte de Europa, que estaban de vacaciones en España, en Canarias y demás, y que al ir a la farmacia a comprar metamizol, pues, aunque se lo habían recomendado, pues tuvieron una granulocitosis grave que, pues era potencialmente mortal y hubo, de hecho, muertes. Esto que fue un poco el punto de partida de una valoración por parte de la Autoridad Sanitaria Europea, en el que el organismo competente pues hizo una valoración del balance beneficio-riesgo del producto para ver si realmente el producto debería seguir en el mercado o no. Y como veis en el mapa que os pongo, en algunos países, pues como Estados Unidos, Canadá, Australia, en Reino Unido, en los países nórdicos, este producto no está comercializado, pero luego en otros casos, como por ejemplo en España, en Sudamérica, como veis en el mapa, y en muchos países europeos se continúa vendiendo. Es cierto que el PRAC, que es el Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, que es el organismo encargado de valorar la seguridad de medicamentos en la EMA, concluyó después de este estudio en el que se
recogió toda la información disponible sobre efectos adversos, que el beneficio del metamizol superaba los riesgos. Es cierto que sí que puso de manifiesto la necesidad de estar atento a los síntomas que pudieran, ¿no?, que levantar esas sospechas para disminuir el riesgo de estas complicaciones. Y lo que se vio también un poco era que quizás las poblaciones más del norte de Europa fueran un poco más sensibles, o que realmente fuera un poquito más frecuente el que sucedieran estos casos en estas situaciones. Pero aún así, como veis, el balance beneficio-riesgo de un producto no es estable en el tiempo, depende también muchas veces de poblaciones, y hay que estar permanentemente monitorizando y evaluando bueno, pues que el fármaco realmente sea seguro. Y bueno, pues como veis, esto fue un ejemplo de una revisión un poco mayor debido a estos casos. Luego también nos encontramos con que, bueno, cuando miramos informes anuales del Sistema Nacional de Salud, pues cada vez el consumo, sobre todo de antidepresivos, va en alza. Lo que comentábamos antes de automedicación, bueno, quizá los pacientes no toman en consideración si lo que están tomando lo están tomando en la dosis adecuada, si hay contraindicaciones. Bueno, España ya ocupa la tercera posición en dosis de antidepresivos. Entonces, bueno, pues es algo bastante a tener en cuenta. Pues eso, el conocer bien el perfil de seguridad de los productos, y sobre todo educar tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes sobre el uso seguro de estos medicamentos. ¿Vale? Y ya sí, un poco en otro orden de cosas que vemos dentro de la industria, es la propia desinformación dentro de la empresa, donde a veces se ponen en marcha programas de apoyo a pacientes, en los que se hacen programas educativos, pues, para manejo seguro de medicamentos por parte de los pacientes, y no se tiene en cuenta el departamento de farmacovigilancia. Los materiales que se desarrollan no están revisados por nosotros, no podemos ver que realmente se esté haciendo esa labor educativa al paciente adecuada, y entonces, bueno, pues no lo sabemos, no se está registrando la información de seguridad que de ahí pueda salir, y entonces, bueno, pues dentro de nuestra propia empresa a veces otros departamentos hacen actividades que no impactan o sea, que nos impactan, pero que nosotros no lo sabemos. Y aquí es muy importante, luego cuando hablemos de los departamentos con los que trabajamos, en el que sepan qué es lo que hacemos, para que nosotros proactivamente podamos ir a buscarles, ¿no?, y que nos involucren en sus actividades, porque en muchas de ellas tienen impacto en la recogida de información de seguridad de los productos. Luego, otra cosa que nos pasa también es esta publicidad que os traigo es antigua, y vais a pensar, bueno, es que, claro, ¿no?, cuando se publicitaban jarabes con heroína o bueno, caramelos con cocaína, o bueno, cuando se publicitaba la talidomida, ¿no?, el Softenón, claro, ¿no?, uno dice, madre mía, con el efecto adverso tan grave de focomelia con la talidomida que había, y con todos estos problemas, ¿no? Y encima lo estamos aquí publicitando, y entonces en esa publicidad estamos animando a que los pacientes accedan a esos productos. Pero bueno, pensamos que como estos son antiguos, pues era algo que se hacía en el pasado, que ya habíamos superado esto, porque esto realmente supone un riesgo y ya lo hubiéramos superado, pero os traigo el ejemplo de que esto no se ha superado. De hecho, ahora utilizamos a personas influyentes, a los influencers, para que recomienden de alguna manera, bueno, que cuenten su historia, que nos digan, ojalá lo hubiera tenido antes. Es cierto que estas campañas pues pueden incluir, y de hecho, bueno, es importante que lo hagan, información de seguridad, de precauciones, de cuáles son los efectos adversos, cuáles son las interacciones, pero al final suelen estar en sitios que no son excesivamente visibles, y pueden dar lugar a pensar que el medicamento, si le ha ido fenomenal en este caso a Lady Gaga, a mí también me va a ir fenomenal. Entonces estamos sacando un poco al profesional sanitario de ese rol tan importante que tiene de
controlar que el paciente recibe la medicación que tiene que recibir y que la está tomando de manera adecuada. Es cierto que esto no pasa tanto en España porque la restricción en política de publicidad de medicamentos no es, esta campaña es de Estados Unidos, somos mucho más restrictivos en Europa que en Estados Unidos a la hora de hacer publicidad. Pero es cierto que, claro, que si nos topamos con que otro departamento comercial, inicia actividades como estas y en el caso del país esté permitido, que podamos de alguna manera desde el Departamento de Farmacovigilancia poder estar ahí para poner toda la información de seguridad necesaria y que el paciente o la persona que lo esté viendo tenga acceso a toda esta información. Yendo un poco más a España, es que está saliendo, o sea, ya el tema de seguridad de medicamentos traspasa nuestras fronteras, traspasa nuestros departamentos, ¿no? Y tampoco muchas veces sabe uno cuántos intereses hay detrás, por lo que hemos hablado antes. Es un negocio muy lucrativo, incluidas las falsificaciones. Entonces, bueno, pues aquí a la izquierda, influencers diciendo en programas de televisión, de prime time, que utilizan, pues en este caso volvemos al Ozempic, porque es un poco el medicamento de moda, que sí, que hay que usarlo, firme defensora y demás, por supuesto sin hablar de los posibles efectos adversos, ¿no? Y a eso me refiero siempre con lo de tener el chip, ¿vale? Se pueden hacer actividades y las actividades comerciales son lícitas, pero siempre si van de la mano de una correcta información. Y esa parte sí que es nuestra responsabilidad y donde cae, bueno, donde tenemos que hacer toda la fuerza posible, ¿no? de que se tenga en consideración. Claro, luego tampoco sabemos campañas como esta, por ejemplo, de la derecha, que tampoco sabemos muy bien qué intereses hay detrás, pues una persona conocida que dice, bueno, pues casi muero porque tomé Ozempic que compré en un sitio ilegal, ¿no? Entonces, bueno, claro, a los laboratorios también les interesan historias como estas, pues para sacar a la gente de los canales ilícitos y ir al canal habitual. En la parte de la izquierda, pues claro, también le viene bien al laboratorio que alguien hable de su medicamento, aunque no lo paguen o que no lo promuevan. Entonces, bueno, que todas estas situaciones en las que siempre hay un componente de seguridad importante se dan en nuestro día a día. Y entonces, claro, donde yo pensaba, esto que os contaba al principio, del mundo ideal, la realidad es todo esto que os acabo de contar. Y luego ya un poco yendo más a detalle y navegando un poco más dentro de la farmacovigilancia, me encuentro con estudios de este estilo, en el que tampoco hay muchos realmente, porque sí que estuve bastante tiempo interesada sobre el impacto que tienen económico y a nivel médico de los efectos adversos y cuántos de ellos podrían ser evitables, y me encuentro con este estudio en el que concluye que el 70% de los efectos adversos son evitables y que cuanto más graves son, más evitables son, ¿no? Y entonces va un poco estudiando el por qué se dan pudiendo ser evitables, ¿no? Y sobre todo, además, el coste económico que tiene, la presión que ejerce sobre el Sistema Nacional de Salud el tener que ser hospitalizado, pues por ejemplo, por tener una reacción adversa, ¿no? que encima se podía haber evitado. Entonces, me parece muy importante también que ese papel que podamos tener a la hora de evitarle costes, robarle recursos al sistema de salud innecesariamente, porque, ya os digo, esto podía ser evitable. Aún así, luego vemos que por un lado se están dando estas situaciones de efectos adversos evitables, pero luego vemos en informes anuales como este que os traigo, todavía no he visto publicado el del 24, pero saldrá dentro de poco. Este es un informe de la Agencia Española de Medicamentos en los que hacen un balance de los efectos adversos recogiendo, ¿vale? Que tanto desde la industria como los profesionales sanitarios o los pacientes han enviado directamente a la autoridad sanitaria. Y como veis, sí que es cierto que la gráfica de abajo fueron muy pocos, hubo un pico en el 2021, 2022, mayoritariamente propiciado por las vacunas del COVID, donde
se hizo una campaña muy fuerte y ahí realmente yo creo que salimos, el Departamento de Farmacovigilancia, salimos un poco en pantalla, salimos a la palestra y se nos empezó a conocer la importancia, y aquí la gente estaba muy concienciada de notificar efectos adversos y un poco pues este pico, pero vemos tendencia a la baja y volveremos otra vez a niveles de 2018-2019, en la que, como veis, en un país de 50 millones de habitantes con un consumo cada vez más alto de medicación, la notificación de efectos adversos es bastante pequeña. Y esto a mí siempre me ha preocupado, porque no sirve de nada el tener información previa a la comercialización del producto, porque sí, realmente luego cuando hay una comercialización no se recoge información post-comercialización de cuál es la vida real, qué pasa cuando ese medicamento ya sale del ensayo clínico, donde está tan controlado, donde ya va a la población general con todas sus patologías, con todos sus otros medicamentos con los que pueden interaccionar, cuando ya lo estamos usando en vida real. Y la verdad es que vemos que el volumen es muy bajo. Y ahí es un poco el chip donde hay que ir de decir qué cosas uno puede hacer para, de alguna manera, recopilar la información y hacerlo fácil. Esto lo veréis seguramente aquí en la diapositiva siguiente, lo veréis en los cursos de farmacovigilancia. Aquí se irá un poco a detalle, pero al final todo da vueltas, todo pilota alrededor de estos pasos, ¿no? Del poder identificar los riesgos que tienen los medicamentos, de recoger de la mejor forma posible los datos de cualquier tipo de fuente, llámese publicaciones científicas, notificaciones espontáneas, redes sociales, da igual de dónde vengan los datos, tenemos que tener mecanismos para hacer toda esa recogida, que los podamos cuantificar, que los podamos evaluar, de tal manera que de ahí podamos tomar una decisión. Porque obviamente si recogemos los datos y no hacemos nada con ellos, no preparamos informes periódicos de seguridad en los que analicemos el balance beneficio-riesgo y que veamos cuál es la experiencia real con el medicamento, no podremos tomar decisiones. Pero además siempre tenemos que tener en la mente cómo gestionar ese riesgo, con la intención siempre de minimizarlo y prevenirlo. Porque sí, a veces es, bueno, vale, hemos añadido un efecto adverso nuevo a nuestra ficha técnica y que lo estamos minimizando, lo estamos previniendo que vuelva, o intentando disminuir su frecuencia. Y luego una parte muy importante, que además a mí me gusta especialmente, es la parte de comunicación, ¿no? Porque muchas veces la información se queda dentro del Departamento de Farmacovigilancia o en foros de personas súper expertas o en congresos en los que los médicos discuten, pero luego no sale esa información realmente afuera, a los usuarios, al resto de los profesionales sanitarios, ¿no? Y entonces es muy importante que esa comunicación llegue, que se hagan planes en los que esa información de seguridad esté adecuadamente comunicada y llegue a quien tiene que llegar. Y que luego evaluemos si realmente estamos siendo efectivos o no. Porque muchas veces, y seguro que os pasa, abrimos una caja y tiramos el prospecto a la basura y no estamos leyendo toda esa información de seguridad que va dentro, ¿no? Entonces, hay vías alternativas, ahora os cuento un poco, pero es muy importante, ¿no?, evaluar si estamos siendo efectivos. Esos planes de farmacovigilancia, que es todo este conjunto de etapas que os he contado, es un ciclo, no termina nunca. Siempre estamos analizando, siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos gestionando los riesgos. ¿Qué hacemos dentro de un departamento de farmacovigilancia? Obviamente, la pieza clave y fundamental es recoger información de seguridad de la mejor manera posible, que esté lo más completa posible, que podamos hacer seguimiento con los profesionales sanitarios para que nos den todos los datos posibles, ¿vale? Tenemos obligación, por supuesto, nos obliga la ley a notificar todos los casos a las autoridades sanitarias, ¿vale? Los casos graves los notificamos en 15 días, los casos que no son graves los notificamos en 90, hablo de Europa, y luego preparamos informes periódicos de seguridad. ¿Por qué? Porque al final muchas veces, imaginaos empresas muy grandes que
recogen cientos, miles de efectos adversos. Un efecto adverso como tal, por sí solo, puede no dar información y para eso escribimos estos informes periódicos de seguridad, ¿vale? Para analizar el balance beneficio-riesgo en un periodo de tiempo concreto en el que se van viendo si hay más casos relacionados con un efecto adverso, si hay información nueva de seguridad que no conocíamos, que es lo que llamamos una señal de farmacovigilancia, información desconocida, pero que hay que vigilar porque a lo mejor es una, bueno, pues por su frecuencia de aparición sea muy baja y todavía no se conozca, ¿vale? Entonces, toda esa discusión, se hacen esos informes periódicos de seguridad que le enviamos a las autoridades sanitarias y nos sirven también para nutrir nuestra ficha técnica en la parte de seguridad. En nuestro departamento siempre tenemos procedimientos de trabajo, tenemos un sistema de calidad sobre el cual funcionamos, pues para que toda nuestra documentación esté correcta, trabajemos de manera estandarizada, tenemos indicadores de calidad, tenemos métricas, tenemos tendencias, o sea que también tenemos un sistema de autorregularnos internamente para verificar que nuestro trabajo es el correcto. También dentro del Departamento de Farmacovigilancia tenemos una persona responsable, no sé si habréis oído hablar alguna vez, os suena el término QPPV en Europa, es el responsable de que haya un sistema de farmacovigilancia que funcione adecuadamente, que cumpla con la ley y es el último supervisor, ¿no? Es el que navega, el que manda en el barco, ¿no? El responsable de que, de que toda la información de seguridad se tramite adecuadamente y es el contacto con las autoridades sanitarias. Otra de las cosas que hacemos son planes de gestión de riesgos y medidas de minimización de riesgos, que ahora os cuento un poco más, ¿vale? Y nutrimos nuestra base de datos de farmacovigilancia, sacamos informes, listados, bueno, trabajamos con otros departamentos para nutrir de información de seguridad, ¿vale? Este es el típico, bueno, como llamamos el Pharmacovigilance Workflow, en el que, pues eso, recogemos aquí, como os pongo, este embudo de recoger la información, analizarlo y ver si hay algún tipo de nueva información que no conozcamos, hacemos este balance beneficio-riesgo, tomamos decisiones regulatorias junto con la autoridad sanitaria, porque, por supuesto, esto no es una cosa que hagamos nosotros solos, comunicaríamos y evaluaríamos la efectividad, ¿vale? Pero bueno, aquí un poco para que lo tengáis resumido. Una de las cosas, y esta quizás es la parte de farmacovigilancia que creo que es muy importante, es lo que os comentaba de cómo minimizamos estos riesgos, ¿no? Cómo desde el departamento podemos no solo por escrito, sino también verbal, con sesiones formativas, con cómo comunicamos estas medidas de minimización de riesgos. Y tenemos las rutinarias, las normales, en las que, pues tenemos la ficha técnica, tenemos el prospecto, tenemos el etiquetado, el tamaño del envase. En España hace un tiempo ya los antibióticos, por ejemplo, vienen justo las dosis que uno necesita para un tratamiento, para que no sobre, porque si sobra, ya hemos visto, lo guardamos, lo mal usamos, ¿vale? Entonces también el tamaño de envase es importante adecuarlo para que no nos sobre, el estatus legal, con receta, sin receta, ¿no? Porque, claro, medicamentos que tengan un alto riesgo de efectos adversos no lo vamos a tener sin receta, vamos a necesitar una prescripción médica. Pero es que aparte de eso, hacemos medidas adicionales cuando los riesgos que tiene nuestro medicamento son más importantes. Hay veces que hay que hacer programas educativos a los profesionales sanitarios porque no sirva solo con la ficha técnica. Pensemos que los profesionales sanitarios tienen muchísimos pacientes, muchísimas patologías y tratan muchísimos fármacos y no pueden saberse de memoria todos los riesgos de todos los medicamentos. Entonces, estos programas vienen un poco a apoyar los riesgos más importantes, que también se hacen con pacientes. Tenemos estos programas educativos para pacientes. Distribuciones controladas, prescripciones limitadas. Bueno, todo esto forma parte de un plan para minimizar todos estos riesgos de los medicamentos. Os dejo aquí, como luego lo vais a tener, diferencias entre ficha técnica y prospecto, porque, bueno, sé que hay compañeros que a lo mejor no son de España y demás, pues bueno, para que veáis la diferencia entre
dónde está la información en uno y en otro, pero bueno, la ficha técnica para nosotros, que somos los profesionales, es nuestro documento de referencia donde van a estar resumidos y recogidas pues toda la información de seguridad de nuestros productos, disponible en la página web de la EMS para consulta para todo el mundo, ¿vale? Os quería traer aquí que los envases de medicamentos son un elemento de seguridad, porque como veis aquí en España tenemos, y en otros países también, tenemos pictogramas que nos pueden alertar sobre si el medicamento puede impactar en la capacidad de conducción o si puede producirnos reacciones de fotosensibilidad y entonces nos tenemos que cubrir del sol. Bueno, entonces hay dentro del cartonaje, pues secciones y viene un poco a que todo el mundo trabaje de forma armónica con esta infografía que viene de la EMS con todas las recomendaciones sobre, pues eso, dónde escribir el nombre, la dosis, la forma farmacéutica, que no sea demasiado pequeña, que se pueda leer bien. Por supuesto, recomendaciones de no hacer como los ejemplos que os he enseñado antes, de que se puedan confundir las cajas, bueno, que lleven sus simbologías, las siglas, que lleven sus dispositivos de seguridad, como estos que veis aquí, que ahora ya las cajas vienen con un código BIDI, que viene un poco de la parte de falsificación de medicamentos. No me voy a meter, pero vienen también con precintos de seguridad, pues para que no nos lo falsifiquen. Entonces, bueno, todos estos elementos hacen pues eso, que no nos confundamos y que tengamos la información necesaria en el cartonaje. Y es muy importante que desde nuestro departamento contribuyamos a que este cartonaje sea lo más seguro posible. Otras medidas que también hacemos en el departamento, pues vídeos, por ejemplo, de administración. ¿Por qué? Pues porque a veces los prospectos y las fichas técnicas hay que leer mucho, hay muchas viñetas, se hace un poco pesado y entonces, bueno, pues junto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues hacemos este tipo de actividades, ¿vale? Pues para que sea más fácil. Notas de seguridad, notas informativas que salen de la agencia, muy importantes, trabajar con ellos para que esta información de seguridad bueno, pues se publique y que tengamos como esa píldora de, ojo, aquí hay un riesgo o este aspecto de seguridad es importante. Dentro, además de la página web de la Agencia Española de Medicamentos, pues por cada producto podemos ver aquí fichas con notas informativas de seguridad, con información para profesionales, vídeos asociados. Toda esta información no la conoce mucha gente y yo cuando llegué a la industria me di cuenta que otros departamentos o justo la persona que se sentaba a mi lado no sabía que esto existía. Entonces, es importante que desde nuestro departamento también eduquemos a los de al lado para que sepan dónde encontrar la información, ¿no? Y esa parte que os decía más de comunicación. Por no entretenernos más, ya me meto más a detalle. Luego, si queréis, en la parte de preguntas y respuestas vamos un poco más a detalle, pero es que, bueno, tenía muchas cosas que contaros. Pero bueno, un poco para que veáis con quién interaccionamos dentro de la empresa, que ya os digo, mi objetivo primordial es eso, es que los demás conozcan el perfil de seguridad de nuestros productos, ¿vale? Y entonces trabajamos con cada departamento a un nivel, trabajamos con el departamento médico, con calidad, con regulatorio, con el departamento legal, con comercial, con pacientes. Os voy a dar aquí un poco un listado, no me voy a meter mucho, pero para que veáis que la interacción es intensa, sobre todo con el departamento médico, todo lo que tenga que ver con ensayos clínicos y estudios posautorización en la parte de protocolos y el manejo de información de seguridad es muy importante que lo revisemos en conjunto, ¿no? Porque ellos aquí van a tener una visión muy importante y nosotros tenemos que ver que realmente la información de seguridad se esté manejando bien. Por supuesto, cuando hay consultas médicas, cuando el profesional sanitario quiera información de seguridad del medicamento, les vamos a dar apoyo. También en estos programas que comentábamos al principio de apoyo a pacientes, donde se forma sobre la administración segura del medicamento o hay campañas de eso, ¿no? Sí, generalmente son eso, de que el paciente conozca el producto, pues ayudar sobre esa parte de seguridad, cuáles son los riesgos de uso y poder dar recomendaciones.
estas medidas de minimización de riesgos que hemos contado antes, sobre los vídeos, notas de seguridad y demás. Por supuesto, proveerles de artículos en revistas científicas con información de seguridad que les pueda ser útil, ¿no? Porque al final muchas veces el departamento médico está muy enfocado en la parte de eficacia, en la parte de, bueno, más médica, y la parte de seguridad a lo mejor no la tienen tan de mano, pues ahí estamos nosotros para hacer... para apoyar. Si hay materiales de formación interna, por supuesto, con información de seguridad. En la interacción que ellos tienen en esas labores de campo de hablar con los profesionales sanitarios, pues que tengan muy claro que tienen que notificarnos los efectos adversos y cómo identificar si el paciente los tiene. Y ya os digo, intercambio de información de seguridad. Con el departamento de calidad, porque no trabajamos independientemente, ¿no? Siempre trabajamos con unos sistemas y unos estándares de calidad, pues tenemos ahí una conexión con ellos, nos ayudan a escribir nuestros procedimientos de trabajo, la parte de auditorías, inspecciones, estamos siempre siendo auditados o inspeccionados de que estamos haciendo nuestro trabajo adecuadamente, o si hay reclamaciones de calidad con efectos adversos, hacemos formaciones conjuntas con ellos para, pues, para explicar toda la parte de farmacovigilancia. Por supuesto, colaboración súper estrecha para la detección de falsificación de medicamentos, y si hay alertas de seguridad o si se retira el producto del mercado por algún tema de seguridad, pues por supuesto mucha colaboración con ellos. Con regulatorio, por supuestísimo, porque al final son nuestro interlocutor con la sanitaria. Cualquier información de seguridad que nos vaya a pedir la autoridad reguladora lo vamos a vehiculizar a través de ellos. Son los que nos mantienen nuestras fichas técnicas, nuestros prospectos, toda la parte del dossier de registro donde va la información de seguridad, ellos nos ayudan a mantenerlo actualizado, envían los informes periódicos de seguridad, ¿vale? O sea, todo lo que es esa negociación e interacción con las autoridades reguladoras, aquí en nuestro departamento regulatorio nos va a echar una mano. Pero también tenemos otros departamentos que, aunque parezca un poco menos frecuente, también vamos a tener mucha interacción, es con nuestro departamento de compliance y la parte más legal de la empresa, porque algunas actividades de farmacovigilancia se externalizan, con lo cual necesitamos asesoramiento legal, porque las actividades se pueden externalizar, pero no, o sea, se pueden delegar, pero la responsabilidad última sigue siendo del laboratorio y nos tenemos que proteger muy bien. Tenemos que hacer esto que llamamos due diligence, de capacitar al tercero para que, verificar que tiene sistemas lo suficientemente robustos como para actuar en nuestro nombre, y es una actividad muy importante. Pues colaborar con terceros que puedan recibir información de seguridad, cláusulas de farmacovigilancia dentro de los contratos, políticas de interacción con profesionales sanitarios. Entonces, bueno, hay una parte legal muy importante que pues para proteger a la empresa. Y luego otros departamentos que colaboramos menos, pero también tenemos bastante interacción. Por supuesto, el departamento comercial, porque nuestra red de ventas son los que están en contacto todos los días con los profesionales sanitarios y necesitamos que sean nuestros ojos y nuestros oídos, y les dotamos de materiales de seguridad para que ellos conozcan bien nuestros medicamentos. Con el departamento de pacientes, pues hacemos materiales educativos que llamamos, de disease awareness, de que conozcan la enfermedad, de que tengan buenos hábitos, de que se cuiden. La verdad es que en esta parte es importante porque ya sabemos que el estado general del paciente pues también impacta, ¿no?, en el éxito de su tratamiento. Y últimamente, y cada vez más, el departamento de comunicación. ¿Por qué? Porque son los responsables de las redes sociales, de las páginas web, de nuestra web corporativa, pues establecer vías de contacto de farmacovigilancia, de si alguien llama a la empresa farmacéutica, pues que centralita, recepción, que todo el mundo esté formado por si alguien notifica un efecto adverso. Entonces, cada vez más, y ellos son vías de entrada de información de seguridad, pues esa interacción, el tenerlos formados, el tenerlos, que cuenten con nosotros, que sepan que estamos, ¿vale? Entonces, como veis, son muchísimos departamentos, interaccionamos con todos y la verdad es que hace muy importante nuestro trabajo, porque hay que ponerle a todo el mundo ese chip de, oye, la seguridad del producto es importante.
una de las cosas que hacemos también con comunicación, y a mí me gusta mucho, es celebrar el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que es en septiembre. Esta es la pasada campaña que hicimos. Bueno, nos unimos a la iniciativa de la OMS de tener esta campaña, y aquí hacemos pues labores de diseminación de información, de formación del personal, hacemos campaña en redes sociales, pues todo esto que os estoy contando, hacemos ese cambio, ¿no? de pensar en el medicamento o los efectos adversos como problemas, sino como buena información necesaria que nos va a ayudar y nos va a proteger. También intentamos colaborar siempre que podemos con la autoridad sanitaria, y de hecho veis pues campañas como esta de la Agencia Española de Medicamentos, ¿no? en la que bueno, pues hacen hincapié en que usemos bien los medicamentos, cómo lo administramos, qué hacer si se nos olvida una dosis. Entonces, bueno, colaborar con este tipo de cosas y dar visibilidad a que compremos medicamentos en comercio online autorizado, que todos tengan este logotipo común europeo que hace que podamos confiar en que estamos comprando medicamentos en farmacias autorizadas, ¿vale? Y entonces toda esta parte de falsificación de medicamentos y demás, pues también es muy importante que lo contemos y que todo el mundo lo conozca. Y yo creo, Esther, que creo que no sé si me he ido de tiempo, pero había muchas cosas que contar. No te preocupes, que yo creo que ha estado fenomenal. A ver, mira. Fenomenal, pues no sé si hay alguna pregunta, queréis que profundicemos en algo, pero bueno, yo lo que quería era que os fuerais con la cabeza amueblada de la seguridad está en todos los sitios, en todos los departamentos, y aquí estamos nosotros de embajadores. Así que nada, no sé qué te ha parecido. Fenomenal, Bárbara. Tenemos ahora 41 participantes, así que estupendo. ¡Ay, qué bien! Es el número que se ha mantenido, así que yo creo que les ha parecido interesante, pero son ellos los que nos lo tienen que decir. No sé si... que nos cuenten. O si alguien quiere compartir alguna reflexión con alguna nosotros. Duda, alguna pregunta, alguien que quiera escribirla por el chat, alguien que quiera decirla en voz alta, me puede o levantar la mano o decirlo por el chat, lo puede escribir y le doy el permiso para que lo pueda decir en voz alta. No sé si María, Esther, ¿queréis decir algo? Por mi parte, bueno, soy Esther, Esther Salgueiro, no Esther Navarro, somos dos Esteres, felicitar a la ponente, que ha estado muy interesante, y también a la espera de que las personas puedan hacerles las preguntas que les parezcan de interés. Yo, por mi parte, simplemente dar la bienvenida a los que estén escuchando al curso que ya está a punto de empezar, y a los demás que, si se animan, pues esperamos que sea de muchísimo interés, al igual que me ha parecido a mí esta charla. Simplemente un saludo y cierro mi micro para que podáis hablar vosotros. Gracias, Esther. Gracias, Esther. Mira, nada, Bárbara, Uy, perdona, sí. María, habla, sí. Nada, simplemente agradecerle a Bárbara su ponencia, que ha sido muy interesante. A mí aunque yo sabía que hacíais muchas cosas, porque he trabajado muchos años con vosotros, pero me ha llamado la atención, que no lo sabía, el que hacéis el material, o bueno, que participáis en la elaboración de todo el material que se cuelga encima, en el apartado de donde están las fichas técnicas, los vídeos, todo ese material. Correcto. Que bueno, sí, tiene su lógica, pero que a mí me parece un material súper útil. Yo a los alumnos les enseño encima y siempre buscamos ese material para que vean cómo es, y vamos, que es una labor súper interesante. Y además, que ahora que está disponible a disponibilidad de todo el mundo, está fenomenal, sí. Sí, justo. La verdad es que es muy interesante hacerlos, porque estos materiales se discuten en los planes de gestión de riesgos, se identifican cuáles son los riesgos más importantes, y de ahí, pues sí requieren esas medidas de minimización adicionales, que no todos los medicamentos lo tienen, porque tiene que estar proporcional al riesgo, pero es muy interesante porque luego se discute con la autoridad sanitaria cuál es la mejor manera. A veces puede ser ese vídeo, a veces puede ser simplemente un material para el paciente, a veces es para el profesional sanitario. Entonces, cada situación
tiene una cosa diferente. Y la verdad es que es muy interesante porque va directo a ese riesgo, al más importante, porque algunos incluso pueden poner en peligro la vida. Entonces, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Pero cada vez más sí que se está abogando un poco por esto, porque si no se pierde, a veces se diluye mucho en esa ficha técnica, en el prospecto, no llega, ¿no? Es que la comunicación... Las fichas técnicas en los prospectos a veces son eternos y claro, si quieres buscar algo así viene fenomenal, sí. Faltan muchos medicamentos antiguos, claro, que están ahí todavía, que les haría falta renovar toda esa información, pero en los nuevos es verdad que cada vez hay más. Pues nada, muchas gracias, Bárbara. A ver, que creo que hay cosas en el chat. Vamos a ver. Por aquí, que se comenta. Mira, yo una cosa muy rápida, Bárbara, lo que has comentado del Eligard. Yo creo que el Eligard, hay varios medicamentos por ahí que son la pesadilla de toda enfermera. El Eligard es mi pesadilla personal porque eso era imposible de interpretar. Yo siempre he tenido dudas de lo estaré poniendo bien, lo estaré preparando bien y tengo unas compañeras con las mismas dudas. Y bueno, como es de muchos medicamentos, que si no llega a ser por esos esquemas, esos dibujitos, hay veces que la administración es compleja. Hay medicamentos para reconstituir, hay medicamentos para administrar, que a veces la mala preparación, la mala administración puede propiciar un problema en el paciente. Entonces no deja de ser un problema de seguridad. Total. Yo siempre digo, porque al final muchas veces es eso, nos quedamos como más en la parte académica o de los datos, y yo siempre digo, hay que tener en la mente que una enfermera lleva 12 horas con 400 pacientes, que necesitamos que lo lea fácil, rápido, que la administración sea sencilla, porque es una persona que está cansada, que tiene muchos pacientes, hay que facilitarle, hay que ver la realidad. Entonces, como que hay que bajarlo, hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ayudar, ¿no? Y sobre todo eso, si tenemos un equipo de campo, que ese equipo de campo nos cuente eso que tú dices, ¿no? De, oye, pues mira, he hablado con tal hospital y me dicen pues que tienen estas dificultades y demás. Entonces, poder recoger esa información y poderla trasladar al revés, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Precisamente esto del Eligard, y ahora dejamos que está habiendo preguntas ya, justo el Eligard, estaba yo en el Sistema Español de Farmacovigilancia cuando salió este tema y fue a partir de, no sé ahora qué centro de farmacovigilancia fue, a partir de que datos, de notificaciones de profesionales sanitarios que estaban diciendo, oye, esto cuesta muchísimo, y a partir de ahí, que es un ejemplo perfecto de lo que es la farmacovigilancia y para lo que sirve, para cambiar las cosas y que se facilite. Creo que hay preguntas, vamos a dejarles A ver, Germán, ¿no? Dice que la penúltima diapositiva, ¿cuál era la penúltima? Perdonadme, la de... ¿La de las farmacias, puede ser? O no, la del... no sé si es la de, perdona, Germán, que ahora estoy un poco perdida. No sé si son las campañas con autoridad sanitaria. A ver, claro, es que le voy a dejar hablar a Germán, igual quiere contárnoslo. A ver si me deja... Sí, mira, a ver, Germán, creo que puedes hablar. Si puedes activar tu microfonito, te debería el sistema dejar hablar. O si no, que nos lo puedes escribir. Sí, nos lo pongan en el chat. O sea, con respecto a la autoridad sanitaria, es que, claro, es un poco intentar ser proactivo en esa comunicación, ¿no? O sea, yo siempre estoy como muy enfocada en vamos a comunicar porque no sirve de nada que la información de seguridad se quede dentro del laboratorio o se quede en la base de datos de la EMA y yo ya he cumplido porque yo ya he notificado mi caso y ya está y me quedo ahí, sino el que realmente eso, ¿no? El que los ojos y los oídos, que son nuestros equipos de campo, que están en el día a día, que no tenga que esperar esa información de seguridad a un informe periódico que a lo mejor tarda 3 años en llegar hasta ahí y luego se evalúa y luego hay una campaña. No, o sea, eso por supuesto hay que hacerlo, pero hay que estar al día de todo, hay que estar en el presente, en la actualidad y colaborar con ellos, siempre que se pueda hacer una campaña, y ya os digo, de hecho, las campañas de la OMS siempre participamos, les mandamos nuestras iniciativas y la verdad que lo agradecen mucho porque si no están un poco también solos en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, que no estamos solos, que tenemos que colaborar todas las partes. No sé si eso contesta a la pregunta. Pues de momento no nos dice nada. No ha dicho nada. Vale. Sí, buenas noches. Sí.
Buenas noches, sí, sí, perfecto. Seguramente en el transcurso del curso vamos a ir ahondando un poquito más en lo que habla ella, Claro, ¿no? claro, claro, Le claro, claro agradezco que mucho. sí. Gracias, Germán. Vale, ¿y qué más tenemos por ahí? Pues mira, te leo una pregunta que nos dice, bueno, agradecimientos por todas las partes. José Pablo García Arteaga nos dice que excelente ponencia, me encantó. Ay, Como qué bien. Bárbara contesta, lo que uno cree y lo que uno es finalmente varía mucho. Y en nuestro trabajo como unidad de farmacovigilancia, el poder trabajar con esta información y complementarla, bueno, que es importante. Sí, muchísimo. O sea, tenemos que trabajar entre todas las... O sea, cada uno tiene una pieza, ¿no? Pero es importante que entre todos pensemos que nos podemos complementar, que es importante porque luego quien no está dentro de la industria farmacéutica no entiende el día a día de locura que puede llegar a ser, pues por eso, ¿no? Porque hay muchos otros departamentos haciendo actividades y entonces tenemos que encajar en toda su agenda. Entonces, sí, choca bastante. Cuando llega uno, choca. Sí, sí. Muy bien. Vale. A ver qué más Ah, mira, querías. Edwin, ¿no? Decía, ¿cuál es la diferencia entre la nota de Sí, seguridad y la nota informativa? Bueno, hay notas, o sea, la nota de seguridad hablaría específicamente de algún riesgo relacionado con el medicamento y las recomendaciones propias de seguridad. Una nota informativa podría hablar más de, pues eso, más manejo correcto, ojo, interacciones o algún tipo de contraindicación o información importante que sí que no es exactamente de seguridad, pero puede estar relacionada con la seguridad del producto. Pero para serte honesta, no sé exactamente si luego eso, la agencia dice, bueno, pues esto vaya mejor nota informativa, vaya mejor nota de seguridad. Yo creo que aquí los ejemplos, voy a ir para atrás un momento en los ejemplos a ver si lo podemos ver, porque creo que tenía una de cada. Sí, la nota informativa venía con contraindicaciones de fingolimod y la de seguridad, recomendaciones para prevenir el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea que las notas de seguridad normalmente están más en esos riesgos, en medidas de minimización de riesgos y demás. Pero vamos, las dos útiles, porque por supuesto las contraindicaciones, pues muy importantes para controlarlo. Vale, y luego dice Nenidia. sí. ¿Cómo se realizarían medidas para la mitigación de riesgos en las nitrosaminas en farmacovigilancia? Bueno, a ver, claro, yo no, o sea, nosotros no tenemos el problema de las nitrosaminas específicamente con nuestros productos, con lo cual no sé qué se ha puesto un poco en marcha. Hubo retiradas de lotes y demás, y ahora mismo no sé si desde farmacovigilancia hay algún tipo de iniciativa. No te puedo decir porque es que es un riesgo que nuestros productos no tienen, porque no tenemos ese problema. No lo sé. No te puedo contestar, ya lo siento. Mira, y nos dice Maximiliano, ¿cómo gestionan o generan evidencia de distribución del material de minimización de riesgos? Pues mira, todo depende de lo que llamamos el Local Implementation Plan, ¿no? El cómo vamos a distribuir esos materiales. Entonces, dependiendo de si se distribuyen físicamente, que a veces pues son tarjetas para pacientes físicas y demás, acordamos con la Agencia Española de Medicamentos una distribución, pues eso, a través del médico. Puede ser una distribución masiva en la que vamos contando a cuántos, pues yo qué sé, vamos a mandarlo a todos los reumatólogos de España, pues se hace ese conteo. A veces, si la enfermedad es rara, como muchas veces puede pasar, o nos pasa a nosotros en particular, va paciente a paciente. Entonces, cada vez que empieza un paciente el tratamiento, le enviamos ese material, con lo cual hacemos ese conteo. Si lo distribuimos a través de sociedades científicas, que es otra manera de distribuir los materiales, las propias sociedades científicas nos dan un reporte de a quién se lo han enviado. Obviamente, si vais a CIMA y abrís el vídeo y lo veis, ese no cuenta, ¿no? O sea, la autoridad sanitaria lo publica y ellos no cuentan cuántas personas lo están mirando o cuántas personas lo abren. Pero si nosotros lo enviamos tanto en formato electrónico, que a veces también hacemos mailing, o sea, por correo electrónico, también lo enviamos con acuse de entrega y lectura, pues para registrar a cuántas personas le ha llegado. Entonces va a depender del material
y un poco la vía que se haga. Hay a veces que el propio material va con el propio medicamento, se empaqueta junto. Si se empaqueta junto, pues lo mismo. Ahí podemos ver cuántas unidades hemos vendido y contar cuántos materiales iban con ese medicamento. Entonces, dependiendo de lo que acordemos de la vía, pues así contabilizaremos. Y luego, bueno, pues eso sí, es, por mensajería, además, pues con los acuses de mensajería y demás. Y luego esto nos lo miran en las auditorías, todo, siempre. nos buscan todo esto de la evidencia de que lo hemos distribuido, sí. Estupendo, Bárbara. Yo creo que aquí Iván nos pregunta si la empresa Sobi... No, somos un laboratorio, sí. Sobi es el acrónimo de Swedish Orphan Biovitrum, ¿vale? Que es un laboratorio, es un distribuidor de medicamentos en España enfocado en enfermedades raras. O sea, que somos un laboratorio farmacéutico. Pero como tenemos poquitos productos y poquitos pacientes, porque estamos especializados en enfermedades raras, pues quizá nuestro nombre no se conoce demasiado. Fenomenal. Nos dan las gracias. ¿Cuál es la relación de farmacovigilancia y comercial? Bueno, un poco lo que contábamos antes, los equipos comerciales son los que están en contacto con los profesionales sanitarios, son los que hacen la visita médica comercial y en ese sentido les formamos tanto en seguridad de producto para que en sus conversaciones, por supuesto, estén formados y puedan transmitir los riesgos de los medicamentos. Si tienen medidas de minimización de riesgos adicionales, como estos que contábamos antes, les entrenamos para que sepan cómo es, o si hay alguna duda de administración, que sepan cómo contestar. Entonces, sobre todo es un poco esa parte, el formarles muy bien para que conozcan el producto. Eso principalmente. Vale. Fenomenal. Gracias, Norma. Sí, no, gracias a todos, ¿no? Los que estáis comentando. Nada, yo encantada. Y si tenéis luego alguna pregunta o cualquier cosa, aquí estoy por aquí para... Sandra, sí. Lo único que os tenéis que tal vez no lo he dicho al principio, cuando os unís a la sesión, lo ideal es que dejéis vuestro nombre y apellidos, o sea, que pongáis vuestro nombre y apellidos como usuario que entráis en la sesión para que luego podamos verificar que el certificado que nos pedís quiere decir que realmente habéis asistido a la sesión. Pero sí, voy a dejar por aquí el correo de contacto que me podéis escribir para pedir el certificado de asistencia o la constancia, ¿vale? Y lo prepararemos en estos días. Y no sé si hay más preguntas. Si no, pararé la grabación y podemos hablar después ahora un poquito sobre el propio curso, si alguien tiene dudas. Yo creo que, María, ¿te parece si lo corto aquí? Sí, me parece bien, porque ya parece que no hay más preguntas, las que se ha contestado. Sí. Sí, para que no quede una grabación muy larga. Vale, Sí. pues aquí lo corto, pero ahora seguimos hablando.